Quiero contarles que cuando nací en la familia, no digo crecí también porque no me lo van a creer. Desde niño vi que mi madre era muy religiosa, recuerdo, iba a la iglesia católica y rezaba mucho y me llevó desde niño, me inculcó en la luz que ella tenía las cosas de Dios. Y algo que le doy a créditos y admiro de la Iglesia Católica, porque a veces solo criticamos y condenamos, es la reverencia que ellos tienen en la iglesia. La reverencia que ellos tienen en sus reuniones, sea de día, en la tarde, y no sé si hay de noche, pero en cualquier parte del mundo, los templos católicos, afuera pueden haber ferias, pueden haber bullas, puede haber de todo, pero adentro, no sé si estoy equivocado, pero al menos yo conocí así ese ambiente. Hermano Nazario, ¿por qué está diciendo eso? Más adelante lo va a entender. Quiero compartirles la iglesia y el ministerio de piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. La iglesia y el ministerio, o el misterio, mejor dicho, el misterio de la piedad. El apóstol Pablo se encontraba en sus giras misioneras por el Asia Menor, visitando las iglesias, preparando liderazgo, doctrinando, y tenía que ir a Éfeso. En Éfeso estaba Timoteo. Pero como que ya no pudo llegar hasta Éfeso, entonces le escribe una carta. Las epístolas de Timoteo son cartas pastorales, o sea, mucho consejo, mucha asesoría pastoral para el discípulo Timoteo. Y en esta cita que les di, mire lo que dice: esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Qué tierna la carta, ¿verdad? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay muchas oraciones que se pueden predicar. Hay variedad de temas en este texto. Pero quiero extraer una parte, sacarla del enfoque general, poner la parte para regresar
a la introducción que hice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Yo no sé si a usted sus padres le enseñaron, sus tíos con que se crió, la abuela, el hermano mayor, le enseñaron a que la iglesia es un lugar diferente a otros lugares. Yo le repito, a mí me dijeron, a la casa de Dios, arréglese. No se va a ir todo sucio. Báñese. Lústrese los zapatos. Porque a la casa de Dios hay que ir bien arreglado, me decía la viejita. Aunque en ese tiempo no era viejita. Y yo sí miraba a la gente que llegaban, entraban, se persinaban, empezaban a rezar y no estaban platicando. ¿Por qué digo esto? Porque algunas iglesias llamadas evangélicas se pierde el respeto. Y no lo digo por ahorita, por años atrás. Fuimos con mi esposa a unos cultos especiales a la costa una vez. Y ahí repartieron adentro, porque los hermanitos no tenían otro local. Ahí repartieron comida. Los hermanos, bueno, no sé si eran hermanos, pero los que estaban allí comieron y se terminó el culto, se fueron. Hermano, ya puede imaginarse usted cómo quedó aquello. Y a mí me dio vergüenza porque yo llevaba a un hermano misionero que venía de Estados Unidos. Papeles, vasos desechables, bolsas plásticas. ¿Qué? Sí, latas de gaseosas. Hermano, se convirtió el templo en un basurero. Yo dije, buena lección para que la iglesia que yo pastoreo, enseñarle a mi gente, si es que hubiera alguno que no le enseñaron, que no lo educaron a ser aseado, a ser limpio, a no tirar basura, ni en la calle, mucho menos en un templo. Y gracias a Dios aquí se ha logrado. Aquí no se ve basura ni aquí adentro ni en el patio. Gracias a Dios se ha logrado. Espero que así esté su casa, que esté limpia. A la iglesia de Dios, cuando uno va a la casa del Señor, no debe de estar platicando. Aunque el de la par sea un perico, un loro, que le encanta estar platicando, que le encanta estar hablando, no debe de estar platicando. Hermano, hablamos después. Hermanita, hablamos después. En la casa del Señor no se puede estar chateando, que es la moda de hoy. No se puede estar ahí navegando. Es mala educación. Gracias.
Si algún hermano usted conoce que hace eso, yo le recomiendo que le mande este mensaje del día de hoy. Porque yo no digo que no se use, porque yo lo uso para buscar. Ahorita vi si estaban transmitiendo, se busca la Biblia, se escudriña, pero no para estar chateando, estar navegando en otras cosas. Si es para la Biblia, estamos escudriñando, está bien. La casa del Señor no es para estar cruzándose de brazos hasta eso me enseñaron. Pero usted se va a sentar bien. Yo creo que usted jamás me ha visto acá. Me enseñaron. Y me dijo, no lleve chicle. No vaya masticando chicle. La casa de Dios no es para estar masticando chicle. Ni mucho menos comida. No entre Tortrix. Valga la propaganda. No meta galletas. Si tiene hambre, aguántese. La casa de Dios no es para ir a comer, no es para estar tomando agua. Si tiene sed, aguántese. No es para estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Mire, nos falta disciplina. Harán eso en la iglesia católica, de estar entrando con los y estar ahí tomando agua. Puras mañas agarramos a veces. Hasta yo un día le dije a mi pastor, y no le pongo agua. No, me dijo, son puras mañas, me dijo. Estar tomando agua, me dijo. Solo que tenga problemas, ¿verdad? De diabetes o algo así, pero yo creo que podemos aguantar 1 hora y media. Podemos aguantar, cuestión de disciplina. Porque agarramos la casa de Dios como que fuera el estadio. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Se requiere que traigas un corazón agradecido, un corazón dispuesto al Señor. Se requiere que traigas un corazón alegre. Y que cuando tu boca se abra con un amén al Señor, con una aleluya, con una alabanza, con una adoración al Señor. A mí me causa lucha cuando llego a una iglesia y los niños están corriendo de aquí para allá y otros hasta se suben. Digo, ¿y los tatas? ¿Qué clase de tatas tendrán esos patojos? Mi esposa le decía a los muchachitos, si van a estar molestando en la iglesia, al regresar, miren, aquí está la paleta. Y crecieron en la iglesia. Pero yo no recuerdo que ellos anden corriendo por aquí y para allá. Y cuestión de disciplina, de enseñarle a los patojos. ¿Habrá más? ¿Otra cosa o ya no? Dice que su hermana era
madrina. Iba con vestido escotado. Sí, sí. O a veces muy escotado o a veces con mini. Y sentarse ahí adelante con mini, ¿verdad? O con licra. Y blanca, dicen. No, esa no es ropa para ir a la iglesia. Hay ropa para ir a la fiesta, si quiere afuera, al puerto, al deporte. Fíjese que una vez había una reunión en el puerto San José de pastores. Y el pastor local nos recibió y nos dijo, yo les conseguí entradas en la base naval, hay una playita ahí, y vamos. Y nos fuimos todos los pastores. En la entrada dice el teniente, no sé qué estaba ahí, dice, ¿van a entrar todos? Sí. Ah, bueno. Hágame favor, aquí no se puede entrar con short ni con jeans. Aquí hay que entrar formalmente y allá adentro ustedes pueden arreglarse para la playa. Pero aquí tenemos un protocolo que hay que cumplir. Wow. Nosotros en short, sin camisa. Todos a buscar. Y ahora y yo la dejé lejos y no tengo carro. Vos préstame uno, y unos iban así con unos pantaloncitos y otros con unos pantalones, pero así entramos. Cada lugar tiene sus protocolos, cada lugar tiene su política, cada lugar tiene su filosofía. La iglesia tiene su lugar, pero ante todo, hermanos, la bulla. Parezco religioso, ¿verdad? Legalista, pero ahí lo dejamos. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Los primeros cristianos se movieron en un contexto greco-romano. La cultura romana se había establecido en toda el Asia, parte de Oriente. Y usted sabe que los griegos tenían muchos dioses. Los griegos tenían muchos templos a sus dioses. Había un dios que era el principal, Zeus. El dios Zeus, que era como el padre de los cielos, el padre del trueno, de la energía. Y que era el mandamazo, era el padre de los dioses. Habían 12 dioses entre los griegos principales. Todos tenían sus templos. Y los templos de los griegos se caracterizaban y influyeron también en la cultura romana. Por eso se dice la cultura greco-romana, se caracterizaban por las columnas. Los templos se caracterizaban por esas columnas muy representativas hasta el día de hoy. Hay monumentos
de Roma, que son columnas, de Grecia, que son columnas. Entonces, la iglesia cristiana se enfrentó a una sociedad filosófica, ahí estaban todos los filósofos griegos, a una sociedad pagana de todos los dioses que tenían. Y allí estaba el evangelio penetrando en esas culturas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia. Ahora Pablo le está hablando a Tesalónica, a los de Tesalonicenses. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las iglesias se estaban convirtiendo y una de las características que sobresalían era que dejaban la idolatría. La idolatría es uno de los problemas más grandes que tienen los pueblos. Y si usted no lo sabía, estudiando de la cultura griega, de ahí nacieron los Juegos Olímpicos de Olimpo. Zeus, que tenía su templo en el monte Olímpico, la ciudad Olimpo. Por eso se dice la ciudad olímpica. Y de ahí nacieron los Juegos Olímpicos, que ahora se celebran en el mundo, los de invierno y los de verano, y donde muchos países, casi la mayoría de países del mundo, van a esos juegos. La cultura era tan fuerte, la religión griega era tan fuerte, y ahí estaba Timoteo enfrentando esas situaciones. Pero Pablo le dice, lo está entrenando para que se prepare, para que viva. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? La casa de Dios se puede ver en dos ángulos o en dos partes: la iglesia local y la iglesia universal. Nosotros somos una iglesia local. Pertenecemos a la iglesia universal de Cristo, a la iglesia mística, al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros pertenecen a un solo cuerpo. O sea, nadie
le va a decir a la mano no servís para nada. La mano no le va a decir a los dedos no sirven, los dedos no le va a decir a la uña no sirven, hay que quitarlo. Todos los miembros son importantes en el cuerpo. Y así es la iglesia. La iglesia es local y la iglesia es universal. Esta es una asamblea. La iglesia es una asamblea. Es la familia espiritual. Es la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios, a la iglesia espiritual y a la iglesia local. Eso demanda que debemos de respetarnos, que debemos de amarnos, que debemos de ayudarnos, que debemos de bendecirnos. No es correcto que se le esté haciendo daño a otro miembro de la familia. Es obvio que se filtran personas a la asamblea y que han dañado a otros. Como pastor, siempre estoy diciendo, tenga cuidado, no preste dinero a nadie, porque hay gente que se quiere aprovechar y hay gente que se acostumbra a estar pidiendo dinero y no pagar. Siempre digo, si en una necesidad, en una emergencia, se necesita que alguien le pueda prestar a uno, que le pueda ayudar, pero hay que ser responsable también. Y muchas personas han sido afectadas, muchos hermanos han sido afectados, porque en su bondad ellos ayudaron a alguien, pero les quedaron mal. Así que es un consejo pastoral, como Pablo lo decía con Timoteo, lo podemos decir ahora también. Si alguien le da trabajo de los hermanos, haga bien las cosas, trabaje bien, haga las cosas bien, no sea chapucero, no sea mala calidad. Haga bien las cosas. Y si alguien le trabaja, páguele lo justo. No se aproveche, porque aquel tiene necesidad, porque aquel no tiene trabajo. Haciendo el bien, nosotros alcanzamos la bendición del Señor también. Pablo sigue diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? En la Biblia se encuentran varios misterios, pero aquí Pablo dice el misterio de la piedad. Veamos algunos pasajes del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 16, versículo 25, Pablo nos menciona algo sobre este misterio. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Siguiente versículo. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo dice que un misterio que estuvo oculto,
En el Antiguo Testamento no se habló directamente de Jesucristo en los profetas, o sea, con Moisés, mejor dicho. Moisés no menciona directamente, sino que lo hace en forma vedada, una sombra, dice, de lo que iba a venir. Y entonces, el misterio de la piedad es Jesucristo. Jesucristo mismo que se revela. Dios Padre lo envía a la tierra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios. Hay grupos que dicen que Jesucristo fue un ángel, que Jesucristo fue un profeta, que Jesucristo fue un maestro. Pero para nosotros Jesucristo es Dios, manifestado en carne. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo, hay tantas doctrinas, están los gnósticos que han hecho una mezcla de filosofía, religión, misticismo, y que niegan que Cristo ha venido en carne. Tienes que prepararte. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Justificado en el Espíritu Santo. Cristo fue justificado en el Espíritu Santo desde su nacimiento. Nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. El Espíritu Santo estuvo con el Señor todo el tiempo. Y el día de su resurrección, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo levantó también. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Versículo 14 y 16 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne. Mire lo que está diciendo Juan. En un principio, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ahora dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aleluya. Jesucristo es Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, enfrenta las doctrinas de herejías, las doctrinas diabólicas que andan diciendo y que están proclamando que Jesucristo no es Dios. Dios fue manifestado en carne.
justificado en el Espíritu. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquel Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba cuando estaba muerto, dice que es el Espíritu que vivifica también nuestros cuerpos mortales. Es el mismo Espíritu Santo que vivifica nuestras vidas y que también producirá un cuerpo glorificado cuando Cristo venga y nuestros cuerpos de las tumbas también sean revividos y seamos resucitados. El mismo Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Regresando entonces a Timoteo, dice la tercera base que tenemos: visto de los ángeles. Jesucristo fue visto de los ángeles. Yo cuando estaba estudiando me puse a pensar, cuando el Padre llegó el momento que tendría que enviar a su Hijo, y los ángeles diciéndole: ¿por qué te vas? Señor, ¿por qué te vas a la tierra? Dejando tu gloria, dejando tu grandeza, dejando tu poder, te vas a la tierra. Y el Señor diciendo: haré la voluntad de mi Padre. Por eso cuando Cristo vino y nació, dice que multitudes de los ángeles le daban gloria. Le daban gloria, le daban honra. Porque estaban con el Señor. Visto de los ángeles. El Señor, si hubiera querido, hubiera pedido ángeles cuando los necesitaba, cuando lo golpeaban, cuando lo torturaban. Él hubiera pedido legiones de ángeles y acaban con los ejércitos romanos o con el ejército romano. Pero Él venía a cumplir una misión. Era el misterio de la piedad. Cuando resucitó, dice la Biblia que dos personajes con vestiduras blancas se presentaron y les dijeron: este mismo Jesús que ha sido levantado y en esas nubes que ustedes ven, así mismo va a venir otra vez. Así mismo vendrá otra vez con millares de ángeles. Gloria al Señor. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. La religión griega era poderosa. La filosofía era poderosa. Tenían el imperio político, militar y religioso de la gente. La cultura se había establecido fuertemente en todos los niveles.
la predicación del Evangelio empezó a derrumbar esos imperios que ahora quedaron en la historia. El Señor Jesucristo en la gran comisión dice: y será predicado este evangelio por todo el mundo. O en San Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y después vendrá el fin. Sabe que el evangelio se está predicando a pesar de los ataques del infierno, a pesar de que está resurgiendo una generación dominada por el anticristo, una generación incrédula, una generación atea, una generación perversa que está influenciada por el espíritu del anticristo, que se va a posesionar pronto en el mundo. Pero el evangelio se sigue predicando y se seguirá predicando. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la palabra del Señor, contra el poder del evangelio. Tuve la oportunidad de asistir a un congreso evangelístico el año 86 y llegaron delegados de todo el mundo. Llegaron pastores de todo el mundo. Yo tuve el privilegio de estar allí. 156 naciones en ese entonces, ahora hay más. Pero fueron 156 naciones. Para mí, la experiencia más grande en el ministerio, tener a un pastor africano, a un pastor árabe, a un pastor latino, a un pastor de la India, a un gringo, a un europeo. Nos dieron audífonos para traducirlos a cada uno el idioma. ¿Y sabe cuál fue el canto que cantamos? Cuán grande es Él. Y oír cuán grande es Él en todos los idiomas. Hermano, yo me sentí en el cielo, todos levantando sus manos y cantando cuán grande es Él. Yo dije, esta es una probadita, esta es una muestra gratis de lo que va a ser la alabanza en el cielo, de lo que va a ser la adoración en el cielo. El evangelio se sigue predicando a pesar de toda la oposición que el enemigo ponga. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria al Señor. Recibido arriba. Qué triste fue para los ángeles despedir al Señor. Quizá los ángeles dirían: va a ir a la tierra, se va a morir y ya no va a regresar. Pero ¿cómo sería el recibimiento de los ángeles cuando vieron que el Señor Jesucristo iba en gloria, iba en poder, y los millares de ángeles dándole la bienvenida al Señor, diciéndole: Señor, tú eres digno? Esas palabras están en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y quiero terminar con esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Siguiente versículo.
Siguiente versículo, por favor. ¿Cómo? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, el cordero que fue crucificado, el cordero que fue muerto, Jesucristo es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Jesucristo. Aleluya. Jesucristo está reinando con poder. Jesucristo está reinando en gloria. Y su reino pronto se establecerá en la tierra. Jesucristo vendrá a acabar con la corrupción del hombre total, porque el hombre es corrupto por naturaleza. Y la corrupción que reina en el mundo, un día vendrá un gobierno celestial, vendrá un gobierno del reino de los cielos, que es Jesucristo. Mientras tanto, la iglesia le alabamos, la iglesia le adoramos, le exaltamos, y la iglesia sigue adelante. Hermano amado, tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, y el diablo no te puede detener. El diablo no te puede destruir. Eres miembro de la iglesia del Señor, y el Señor está contigo, y tú eres llamado a compartir, a predicar, a dar testimonio del poder de Jesucristo. Aleluya.